¡Atención, que va a empezar el Gran Premio de Italia! Y vemos que ya ha empezado la clasificación y bueno, está siendo un poco aburrida como siempre, así que se paren los coches ahora mismo, todos quietos, paraos, hay que darle emoción a esto. Y puesto que estamos en Italia, me he ido de vendimia para coger unas cuantas de uvas y llevárselas a los pilotos para que hagan la clasificación, ya veréis. Así que míralos, todos pisando las uvas para hacer el mejor vino y el que lo consiga se llevará la pole. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Ah, por cierto, muchísimas gracias a Gunther y a Binotto por ayudarme a recoger las uvas. Es que ellos ya estaban por los viñedos. Y mira qué velocidad que tiene Carlos Sainz pisando las uvas. De esta forma seguro que se lleva la pole. ¿Pero de dónde ha sacado esta fuerza? ¡Ah! Es que fue su cumpleaños. Y claro, pues se ha comido toda la tarta él solo enterita y se ha puesto bien fuerte. Y claro, gracias a esto ha hecho el mejor vino, el número 1, así que se lleva la pole. ¡Ole tú, Carlos! Y en segunda posición queda Verstappen, que yo creo que muy contento no está. Y en tercera posición Leclerc. La verdad que ha sido una clasificación muy pero muy buena para Ferrari. Mira Frederick cómo lo celebra, se le ve que está contento. Y es que Carlos, además de hacer el mejor vino, ha hecho el mejor vermut con las uvas. Así que otra vez lo digo, ole tú, Carlos. Pero cuidado, que un espectador se ha dejado el teléfono en el suelo y Carlos lo coge. ¡Atención, pickpocket! ¡Atención, pickpocket! En fin, vemos que la mini rueda de la pole se la dan. Uy, pobre Verstappen, que está llorando porque no se ha podido llevar la pole esta vez. Pero bueno, lo que decía, la mini rueda de la pole para Carlos y el mini pedal de freno por llegar el último para Stroll. En fin, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto bien puestecitos en su... ¿Qué pasa? Que falta su noda, ¿dónde está? Se cancela la salida por ahora. Pero bueno, míralo, que se ha parado con su coche en mitad de la nada. ¿Pero por qué? Yo no entiendo por qué ha detenido su coche ahí. ¡Ah! Claro, es que es tan bajito que desde su posición en el coche no ve nada por delante. Así que él piensa que está en la salida, pero no. En fin, da igual, la salida se reanuda. Así que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Mira, Carlos protegiendo su primera posición, pero atención, ojo, cuidado porque Verstappen se la quiere quitar y le está pillando el berrufo. A saber qué trampuchería estará tramando este muchacho, que míralo, que tiene una masa de pizza en la mano. A saber qué está tramando. Cuidado, que la ha lanzado por los aires. Hay que tener cuidado con esa masa que está volando por ahí, puede caer en cualquier sitio. Es todo un peligro y ¡no! Que ha caído encima de Carlos. Y claro, Verstappen se aprovecha y le adelanta. Eso no se vale. ¿Y qué hace Piastri ahí en mitad de la pista dejando pasar a todos los coches? Yo no entiendo nada, pero nada. ¡Cala! Lo que ha hecho ha sido pegarle una patada a su compañero Norris. Y mira, Checo se acerca, le pilla el berrufo a Leclerc y seguramente le adelante. Y atención, ojo, cuidado porque Checo se sale de la pista y consigue adelantar a Leclerc. Y mira Hamilton, míralo, ¿qué hace? Que está cantando ópera en mitad del circuito. Y Piastri le va a adelantar, pero Hamilton canta tan fuerte que le rompe el alerón con las ondas de sonido. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Hamilton! Así que penalizan a Hamilton con 59 horas extra.
Y cuidado, que un trozo del alerón de Piastri está volando por mitad del circuito. Puede chocar en cualquier sitio. ¡Y ala! Que ha chocado directamente sobre el botón de suscribirse y encima le ha dado a la campanita. Así que si tú no estás suscrito, ahora es el momento. Y mira, Checo le pilla el berrufo a Russell. Y atención, ojo, cuidado, porque Checo se sale y así adelanta a Russell. Pero bueno, que Checo lo quiere todo y va a adelantar a Carlos, pero Carlos no se deja. Menuda defensa, madre mía, cómo se mueve en el circuito. Así no lo va a conseguir pasar. Y atención, ojo, cuidado, porque Checo se sale y así adelanta a Carlos. ¡Uy! Pero ¿dónde está Magic Alonso? Que no está en su coche y claro, así se está quedando muy atrás en la carrera. Menuda desgracia que es esta. Pero míralo, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Yo no... ¡Hala! Que está empujando la torre de Pisa para ponerla recta. ¡Qué grande eres, Magic! Y mientras vemos cómo Leclerc se está acercando peligrosamente a Carlos para adelantarle. Desde el equipo Ferrari le están diciendo que vaya con cuidadito, que tenga cuidadito y que no tome ningún tipo de riesgo. Ojo, cuidado Leclerc, tranquilito, quieto, parado. Y bueno, Leclerc ha hecho caso y fíjate, apenas está rozando a su compañero, ni pegándole, ni intentando adelantarle. Lo está haciendo todo bastante bien, sin ningún tipo de riesgo. Muy bien. En fin, Verstappen lleva tanta ventaja que termina la carrera en primera posición, pero mucho antes que el resto. Al resto todavía le quedan como 15 vueltas. ¡Qué poquísima vergüenza! Mientras vemos cómo Checo va a doblar a Wang Yusu. Y atención, ojo, cuidado, porque Checo se sale y así dobla a Wang Yusu. Esto ya se acaba. En segunda posición va a terminar Checo, seguido de Carlos y Leclerc. Y mira, Verstappen, claro, como ha terminado hace 4 horas, está comiendo una pizza. ¡Ey! ¿Qué es eso que tiene escondido? Que Verstappen le ha puesto piña a la pizza. De verdad, Verstappen, en el vídeo del año pasado hiciste lo mismo, no aprendes. Por lo que Verstappen directamente a la cárcel. No le puedes poner piña a la pizza en Italia. Y el pobre Magic Alonso ha quedado muy atrás en la carrera. Menuda desgracia que es esta. Pero bueno, en fin, vemos el podio inverso con los 3 últimos tocándole el himno. Pues a nadie, porque Verstappen está en la cárcel, en segunda posición. Pero oye, ¿qué pasa con la cámara? ¿Por qué se ve así la cámara? Uy, yo me estoy mareando, este movimiento no lo entiendo. Bueno, no importa, lancemos el mega ruletón y toca... ¡Cambio de cámara! Menos mal, porque con la que había en el podio me estaba mareando. ¡Ah, normal! Si es que era Latifi el que estaba grabando en el podio, así que hay que cambiarle. ¿Quién tendrá experiencia con una cámara en un podio? Pues claro, Magic Alonso. Él ya estuvo en este podio con una cámara hace años, así que Magic directamente a la primera posición del podio. Míralos como lo celebran. Primero Magic, segundo Checo y tercero Carlos. ¡Qué grandes sois los 3! Seguro que ganáis este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Y por cierto, récord histórico para Verstappen, 10 veces seguidas en la cárcel. Jamás en la historia ningún piloto había conseguido esto.